Largos años han pasado desde aquella primera adaptación de la icónica familia de Marvel, porque si bien no se estrenó en los cines, los Cuatro Fantásticos tienen antecedentes con largometrajes desde hace más de 30 años, iniciando con aquel primer intento en el año 1994. Más tarde llegaría la duología de los años 2000, que aunque es recordada con mucho cariño por la mayoría, lamentablemente su última entrega fue golpeada por la crítica especializada y la baja taquilla a comparación de su predecesora. Ya el último intento que vimos llegó con el reboot de 2015, que ya conocen los resultados, no gustó al público, críticos y en la taquilla le fue fatal. Así es como en un pestañeo pasaron 10 años y esta semana finalmente vuelve esta familia a la gran pantalla con The Fantastic Four: The First Steps. Sin embargo, este ya no es un simple intento más por parte de Marvel, sino que es el último cartucho que tienen para no solo reivindicarlos, sino también que se conviertan en uno de los nuevos pilares de su universo cinematográfico. Marvel Studios logró aprender de los fallos del ya extinto 20th Century Fox. A continuación, les relataremos nuestra opinión sobre la cinta. Desde ya les advertimos, este video contendrá spoilers, así que mucho cuidado. Vamos a comenzar con lo bueno. La película comienza dándonos una introducción bastante rápida acerca del viaje que les dio sus poderes a nuestros protagonistas, mostrándonos sus habilidades, varias de sus hazañas y de cómo prácticamente se convirtieron en íconos muy queridos en su mundo. Al ser los únicos héroes en este universo, son un gran sostén para la gente. Esta forma de plantear historias ya es costumbre en las películas de superhéroes de los últimos años, ya que la fórmula de ver el origen de los héroes desarrollándose durante todo un film está bastante gastada y prefieren ahorrarse tiempo en eso con un puro resumen, tal y como lo acabamos de ver recientemente con el Superman de James Gunn. Aunque aquí lo hacen de una mejor forma, no te sueltan de golpe la historia con puro texto, sino que, como ya mencioné, podemos ver fragmentos de ese origen e incluso cómo fueron escalando en la sociedad. Si bien no es para nada de mi agrado esta estrategia narrativa, al menos la película se dio el tiempo para plantear una introducción y cocinar un poco más a sus personajes. Y ya que hablamos de estos, toda la familia de los Cuatro Fantásticos se sienten realmente como ellos. Incluso me atrevo a decir son la mejor adaptación de los personajes en todos sus intentos en largometrajes. El guión comprende a cada uno de ellos, desde sus aciertos, inseguridades y fallos. Reed, al igual que en el material original, no es solo una persona sumamente inteligente y astuta, sino que también tiene que lidiar con las consecuencias que esto puede traerle, desde no comprender realmente cómo tratar con los demás, sino también de cómo tratar consigo mismo ante sus pocos fracasos, o desde la misma inexperiencia que tiene hacia lo poco que desconoce. Johnny en esta adaptación no se limita únicamente a ser el alivio cómico del elenco principal, sino que también mantiene un papel fundamental dentro del mismo, demostrando ser tan capaz como el resto de los demás, a pesar de su juventud y su forma de ser tan llevada, sirviendo incluso como el puente moral entre Silver Surfer y su pasado. Por parte de Sue, fue realmente el corazón de la película y la que probablemente más se luce de los cuatro. Es fantástico ¿Qué dijiste? ver una adaptación donde no tuvieron miedo de colocarla como lo que siempre ha sido, la miembro más poderosa del equipo, la guía y líder, y no solo limitarla a ser la mujer que se hace invisible. Quizá el único que me quedó un poco a deber respecto a tiempo en pantalla y desarrollo fue Ben, o la Mole. Sin embargo, durante varios momentos de la película te dejan en claro el conflicto que el personaje aún tiene con su nueva apariencia, y todas sus interacciones valen la pena porque los cuatro juntos realmente dan esa vibra orgánica llena de química, haciendo que la película funcione en gran medida por haber logrado de manera estupenda la conexión entre todos estos personajes, consiguiendo que se sientan realmente como una familia. Así como se siente bastante emocional todo lo que rodea el nacimiento del hijo entre Reed y Sue, quienes sin duda demuestran tener un vínculo muy fuerte sin llegar a ser una pareja sin conflictos, con actuaciones sobresalientes que sostienen este romance. Y ya que mencionamos a Franklin, hay que destacar que es sumamente interesante su uso como núcleo del conflicto principal. Creo que la película maneja bastante bien el dilema moral de salvar el mundo a cambio de sacrificar al recién nacido. Aquí recae todo lo bueno de la película, puesto que cuando nuestros protagonistas intentando conseguir información de Galactus son abducidos por la nave de este, tienen el honor de entablar un diálogo con él. El devorador de mundos les da una opción: no consumir la Tierra si estos le entregan a su bebé. Toda esta escena me pareció fantástica.
¿Qué dijiste? Puesto que no son los personajes enfrentando a una entidad cósmica imparable. Tienen la opción de salvar al mundo a cambio de entregarle a su hijo, y esto tiene bastante peso tomando en cuenta que al inicio de la película logramos escuchar que por parte de la pareja lo han estado intentando por 2 años, vinculado también con la preocupación de Reed de que tras cumplirse su deseo de ser padre, no quiere que su hijo esté afectado por lo que les ocurrió, hecho del que se siente culpable, y es un peso que carga sobre sus hombros al haber afectado directamente a su esposa y amigos, a quienes ve como un constante recuerdo de su falla al no prevenir el accidente. Pero volviendo al primer encuentro con Galactus, esta parte integra de lo mejorcito del film, el diálogo con Galactus, la persecución de Silver Surfer y el nacimiento de Franklin, ya que mezcla de los mejores elementos de la película y que justamente recuerda mucho a lo que podría ser visto y apreciado en cualquier buen cómic de la familia, lo visual. En lo que este universo retrofuturista destaca mucho, el cómo se ve el espacio y justamente el dilema que plantea Galactus, puesto que quitando lo emocional y moral del asunto, por supuesto que lo más lógico sería entregar al niño. Y tras enterarse de esta posibilidad, el mundo comienza a odiar a los Cuatro Fantásticos al negarse a hacerlo. Y llega al punto en que Reed, en una conversación con el equipo, plantea que la gente tiene razón al estar molesta, ya que su salvación tiene una respuesta racional y ética. Otra de mis escenas favoritas, justamente. Aquí vemos un poco más acerca del personaje de Reed, el cual, pese a que lo que acaba de decir es algo horrible, lo hace por su sensación de deber hacia el mundo y ser quien debe pensar en esas opciones para poder elaborar planes que eviten a toda costa esas terribles decisiones. Y como pueden ver, aunque pareciera que el conflicto principal es la llegada de Galactus, lo verdaderamente importante es qué camino tomarán al final, si entregar o no a su hijo recién nacido, lo que al menos a mí me pareció un muy buen camino a tomar, ya que matamos así a 3 pájaros de un tiro en esta película. Planteamos que Galactus puede hacer excepciones con sacrificios, lo cual aporta el backstory de Silver Surfer más adelante, quien se entregó como heraldo y guía del Devorador de Mundos para salvar el suyo de este ser. También nos da un motivo del por qué consume mundos, y es que básicamente tiene un hambre insaciable que lo tortura todo el tiempo. No es un malo de Malolandia, tampoco una pobre víctima, sino alguien que busca escapar de su destino. Y ahí el último pájaro. Planteamos a este como un personaje que está bastante roto, puesto que el bebé tiene el poder suficiente para acabar con el hambre de Galactus. Y este es probablemente un importante punto a tener en cuenta a futuro. El gigantesco poder que, nos adelantan, puede llegar a poseer Franklin. Y bien, ya terminamos con las cosas buenas. Ahora sí, vayamos a lo malo. Vamos a comenzar con lo que personalmente me pareció lo peorcito de la película, Galactus. Y no en su totalidad, ya que la introducción de este personaje me pareció brutal. Lo imponente y desproporcionado que se vio fue asombroso. Galactus es una herramienta en la trama para agregarle más significado al conflicto, como ya lo explicamos en las cosas buenas. El tema está en que, después de esa aparición, el villano pierde total presencia, puesto que en el clímax es derrotado por el poder del amor maternal. Un ser tan poderoso es derrotado casi que únicamente por su Storm, con esta arrastrándolo por completo al portal que lo teletransporta. Y si bien sabemos que ella puede llegar a ser la miembro más poderosa del equipo, como ya mencioné anteriormente, en ningún momento la película nos plantea esto con anterioridad. En general, la forma en cómo lo vencen es bastante desastrosa, además de que al final de la nada aparece Silver Surfer para sacrificarse, y si bien esto ya estaba planteado previamente en la película, es cierto que se siente bastante meh, ya que este personaje apenas si tuvo tiempo en pantalla. Otra cosa que señalaría como algo negativo es, en cierto modo, lo muy cursi y poco creíble que resulta el mundo en ocasiones. Si bien pareciera que en una parte se estaban tomando más en serio el conflicto y cómo la Tierra los odia, a tal punto de que incluso se forman cultos a Galactus, mi padre Snyder estaría orgulloso. Al final, esto se resuelve con un discurso de Sue sobre la familia. Y a ver, no es un mal discurso, pero tampoco lo veo como suficiente para pasar de ser odiados a queridos de nuevo por la sociedad, que automáticamente colaboran con cada plan de los protagonistas, que literalmente requieren de la colaboración de todo individuo que tenga electricidad. El conflicto social de esto se siente un poco vacío en ese sentido, aunque no lo tomaría como algo negativo, sino como algo que tampoco es positivo. No es de los puntos fuertes de la película y por eso se encuentra aquí. Definitivamente es, en cierto modo, complicado hablar de cosas malas de la película cuando en realidad
no hizo algo malo en sí, quitando a Galactus, dado que la película es decente en casi todos sus aspectos. No es una revolución en el cine de superhéroes, sino que dan en el clavo con lo esperado por parte del estudio, el cual, como ya saben, fluctúa entre films mediocres como Capitán América 4, sorpresas destacables como Thunderbolts o en este caso, una entrega que cumple como los Cuatro Fantásticos, que es un caso similar al de Superman, que tiene muchos elementos de cómics, desde lo sencillo en el manejo de la historia, que da cosas tanto buenas como malas, hasta lo más interesante. Esta sería la conclusión. La película definitivamente no es una buena película, tampoco es mala, es decente. Y bueno, para finalizar hablemos de la escena post créditos, la cual no solo recuerda al cómic de Secret Wars de 2015, donde Doom al final del evento recupera su rostro, sino que también parece dar los primeros indicios de la trama de Doomsday. Si tuviera que apostar, estaría bastante seguro de que en esta adaptación reemplazarán al Beyonder con el poder ya presentado en esta película de Franklin, ya sea que Doom se los robe o utilice al niño de alguna manera para manipular sus poderes. Es casi un hecho de que la trama se aprovechará del poder cósmico del Quinto Fantástico, y lo que probablemente sea la razón de la importancia de esta familia en las próximas películas de los Vengadores. Así que sin más que decir, esta fue la reseña de los Cuatro Fantásticos. Si les gustó, no olviden darle a like y suscribirse, así como dejarnos en los comentarios qué les pareció a ustedes esta película. Sin más que decir, me despido. Hasta los próximos ecos.